suficiente, por lo cual nos fuimos al Auditorio Nacional y hemos estado trabajando en el Auditorio Nacional desde hace unos 7, 8 años aproximadamente, y pues con la fortuna de que todos los eventos que hemos hecho en el auditorio han sido sold out, es decir, lleno total. Así es, sí, definitivamente. Y bueno, finalmente, si alguien conoce del rock, la historia de aquellos años rosas, como alguna gente le llama, pues es Beto Cantú. Pues mira, sí, mucha gente me dice que yo soy un especialista en el rock and roll, que le conozco de todo. En realidad no es tanto eso, ¿verdad? Me gusta mucho la música del rock and roll, me gusta mucho la música de aquella época. No soy tanto un especialista, sí conozco tal vez un poquito más que la mayoría de la gente, porque he tenido la fortuna de viajar con casi todos, y de contratarlos, de presentarlos, de hacerles entrevistas a lo largo de todos estos años. Desde Enrique Guzmán, César Costa, Alberto Vázquez, Manolo Muñoz, inolvidable, que en paz descanse, Johnny Laborín también, a Roberto Jordán, a Benny Barra, y a todos los grupos de la época, los Teen Top, los Locos del Ritmo, los Rebeldes del Rock, los Hermanos Carrión, los Hooligans, los Rockin' Devil, los Hitters, los Upstone, los Reno. Pues ahí sí te puedo decir que difícilmente alguien en todo el país ha tenido a todos ellos en cabina y los ha subido a presentar. Creo que es una carrera que ha durado mucho, me he divertido bastante y pues tengo el honor y el placer de conocerlos a casi todos. Así es correcto. Y pues, oye Beto, y a partir de todo este caminar, todo este andar, ¿tú cómo ves la gente joven de aquellos días, la gente joven de hoy? Mira, yo pienso que la gente joven pues tiene sus etapas, ¿no? Como te ves me vi y como me ves te verás, como dice el refrán. Yo creo que ahora los chavos tienen su propia forma de ver las cosas, su propia música. Hay a quienes les gusta la onda del reggaetón, hay a quienes les gusta la música en inglés, el pop, pero también hay una corriente muy favorable por la música del rockabilly y del rock and roll. Yo conozco muchísimos chavos que se reúnen, que tocan, que tienen nuevos grupos y que lo hacen bastante bien, ¿no? En esta onda de abrazar la bandera del viejo y querido rock and roll, que al final de cuentas vienen siendo primos hermanos, ¿no? El rock and roll, el rhythm and blues, el rockabilly, el pop, son muy parecidos todos, y yo veo que hay una corriente muy favorable entre los chavos para eso. Hace poquito estuvimos en el Goofy Fest de rockabilly acá por el rumbo de Azcapotzalco, de Iztacalco, y créeme que era increíble ver la cantidad de gente. Yo creo que cerca de unas 10,000 personas aplaudiendo a los viejos rock and rolleros, alternando por primera vez con los grupos del rockabilly. Creo que este tipo de festivales nos van uniendo y van derrumbando las barreras, ¿no? de la edad. Creo que nos sigue uniendo la buena música del rock and roll al estilo de los viejos pioneros como Roy Orbison, como el Rey Elvis Presley, como Chubby Checker, como Chuck Berry, como Little Richard, como Carl Perkins, como todos ellos. Al final de cuentas, nosotros seguimos heredando la música de ellos. Sí, así es. Y pues finalmente es importante el rescatar que la música no tiene edad. No tiene edad, tienes mucha razón. Te digo, hay a quienes les gusta la onda del pop, que también a mí también me gusta, ¿verdad? Pero sí, yo me inclino más por nuestra música del rock and roll, porque yo nací con ella, porque yo crecí con las canciones de los Teen Tops, de los Locos del Ritmo, de Enrique Guzmán, de todos ellos, ¿no? Y mira lo que son las cosas, con el correr de los años, ¿quién me iba a decir que yo me iba a convertir en amigo de todos ellos? Algunos ya nos ganaron, ya se fueron, como Johnny Laboriel, como Johnny Dínamo, como Manolo Muñoz. Muchos de ellos ya se fueron, pero muchos han quedado y todavía tienen larga cuerda, ¿eh? Claro, sí, yo veía a Roberto Jordán hace poco y bueno, me llama la atención cómo se mantiene, ¿no? En forma, vamos a llamarlo así. Todavía a nuestros 15 pasamos de 50 y 60, ¿no? No, Roberto
anda muy bien, Roberto Ferrán anda muy bien, aunque él propiamente no se educó en la música del rock and roll. Sí, ya salió. ¿Verdad? Roberto es un baladista que surgió un poquito después. Así es. Pero sí, todo el mundo lo ubicamos en aquella época también. Así es. Pues bueno, aquí te saluda también Jonathan, que está parte del equipo de conducción. Esta mañana, gente joven también. Hola, mucho gusto. Hola Jonathan, un abrazo y felicidades por estar aquí al aire. Sí, muchas gracias. Yo pensando en todo lo que has dicho y tu experiencia como locutor de radio y en la música, se me vino a la mente una pregunta, ¿cuáles son las recomendaciones? Bueno, ¿tú cómo ves la nueva locución de los nuevos jóvenes y los nuevos talentos que van a la radio? ¿Y cuáles son las recomendaciones que tú le das a la gente que está iniciando como en esta onda de la locución? Bueno, mira, yo he tenido la oportunidad de platicar con muchísimos jóvenes, incluso he impartido algunos talleres de radio en algunas universidades y pues veo que hay mucho entusiasmo, hay muchísimo entusiasmo por parte de todos ellos por abrazar los medios de comunicación, concretamente la radio y más básicamente la radio online, la radio por internet. Yo lo que les puedo decir es que los medios son muy difíciles, que ahorita la radio de señal abierta en las frecuencias de AM y de FM no están viviendo la mejor época, tú sabes, ¿no? Sí. La competencia del internet los ha estado derribando. Ahora con Facebook, con Ares, con iTunes, con YouTube, con todo eso, pues la vieja y querida radio se ha ido al abandono. Por lo tanto, al tener menor número de radioescuchas, tienen también menor número de anunciantes, y lo cual, pues lamentablemente, ha obligado a despedir a mucho personal en las estaciones, y lo estamos viendo muy, muy seguido. Hay dos imperios muy importantes para la comunicación, uno es la radio musical y otra es la radio hablada, ¿verdad? La radio hablada, pues ahora está funcionando todavía porque pues es el lugar que compran los partidos políticos, el INE, el IFE, ahí meten sus spots comerciales y entonces eso es lo que los hace vivir. Pero yo creo que no es por ahí el camino, yo creo que el camino es ir hacia una radio que traiga más alegría a la gente, sí, que traiga información, sí, tal vez que traiga mesas de debate también, pero lo más importante es que la gente tenga un poquito de diversión y de entretenimiento. Y ahí es donde entran los chavos, ¿verdad? Ahí entran los chavos con su entusiasmo, con sus deseos de sobresalir. Yo a ellos les recomendaría que se preparen, que aprendan a improvisar, que aprendan un poquito más de los medios de comunicación y te presenten proyectos propios, ¿verdad? Ellos tienen muchas ideas nuevas, que presenten proyectos propios para que se puedan hacer en la radio y además que puedan ser vendibles para los patrocinadores, ya sea de la radio de señal abierta o de la radio de internet. Eso es lo que los hace vivir a los medios de comunicación, la publicidad. Así es que está bien que se preparen, que mantengan el ingenio, pero también que tengan muy en cuenta que para sobrevivir en los medios de comunicación requerimos siempre forzosamente de los anunciantes. Muy bien, muchas gracias por tu respuesta, la verdad nos ayuda mucho a poder formarnos como locutores de radio, ¿no? Otra pregunta, ahora que Miguel nos habla de que tuviste la experiencia en el teatro, ¿qué herramientas tú retomas de esa experiencia? ¿Qué herramientas te sirvieron para la locución? Venía pensando como con Ame hace ratito sobre el uso de la voz, ¿no? De cómo se usa la voz en la locución de radio. Así es, y si tiene algo que ver o si se asocia con la voz que se utiliza en el teatro, o si también el entrenamiento teatral en cuanto a la voz funciona para tener una voz de locución. Sí, mira, son muy similares las dos formas de trabajar, para teatro, para radio, ¿verdad? Es muy similar. Sin embargo, bueno, pues la entonación tiene que cambiar un poquito, porque allá en el teatro pues no estás utilizando los micrófonos, necesitas de una muy buena acústica,
en el recinto para que la gente te pueda escuchar y sin lastimarte las cuerdas vocales, en este caso, ¿no? En la radio no hay tanto problema, en el radio nada más es una técnica distinta porque los micrófonos son muy sensibles, hay distintos tipos de micrófonos que te ayudan bastante. Obviamente cuando bajas la voz, tu voz se oye más pastosa, más grave, más bonita, ¿no? Y cuando gritas, se tiene que agudizar la voz, ¿verdad? Son distintas técnicas, pero en lo del teatro es básico, a mí me sirvió muchísimo. Yo era un chavo muy tímido, no sabes, muy tímido. Mordía el rebozo para el día que tenía que hablar para dar la clase en la escuela, en la secundaria, en la prepa. No inventes, no podía, simple y sencillamente no dormía yo de los nervios. Y entonces me metí a estudiar teatro y en el teatro aprendí que hay que romper la barrera del miedo, hay que romper los nervios. Y tuve muy buenos maestros de actuación que me ayudaron a vencerlo, ¿verdad? Sobre todo en la improvisación. Cuando tú tienes conocimiento del tema que vas a tratar, se te van olvidando los nervios y poco a poco vas metiéndote de lleno. Eso a mí, las clases de actuación, las clases de voz y dicción, de expresión corporal, me ayudaron muchísimo para mi trabajo ya dentro de la radio. Y no solamente dentro de la radio, porque el ser locutor implica no solamente venir y anunciar una canción, ¿no? Y ahora vamos a escuchar a Enrique Guzmán con Mi corazón canta. No, claro. Implica también saber decir noticias, ¿verdad? Saber leer bien las noticias, saber decir comerciales, saber pararte frente a la gente y bueno, de alguna manera improvisar. Cuando te toca presentar a algunos artistas y no están listos todavía, tú tienes que improvisar y para eso solamente la imaginación que te da el teatro. Improvisar un ratitito para que la gente no se aburra y que no te chiflen a ti. Te chiflen a ti, ya le chiflaron a todos, ¿verdad? Yo he tenido que usar de estas improvisaciones, de este ingenio durante muchas ocasiones. Soy locutor profesional y he presentado a muchísimos artistas en vivo y siempre, pues aunque siempre hay el nervio, creo que el aplomo que debes de tener, la seguridad que debes de tener te ayuda y esa experiencia te la da el teatro. A mí la verdad es que me ayudó mucho, ¿verdad? Me ayudó mucho. Y también, bueno, pues la actuación te ayuda también para aprender a hacer otras voces, para grabar comerciales, para muchas cosas. La carrera del locutor es muy variada. Yo llegué a hacer comerciales desde, por ejemplo, los de ahora verás, del Molino, la pastelería del Molino hace muchos años, ya hacían las de con la calidad y el sabor de El Molino, pastelería, hacía algunas cosas para Marinela. Los pingüinos Marinela son los ricos pastelitos con más sabor a chocolate y relleno, cremosito, pingüinos Marinela, ¡guau! ¡Órale! Es decir, todo ese tipo de cosas, pero también, aunque yo me eduqué en otra escuela, me costaría a mí mucho trabajo volver a trabajar como los locutores de antes, como los viejos locutores de la XEW, la voz de la América Latina desde México, transmitiendo desde Ayuntamiento 52. Eso a mí sí me cuesta trabajo, ¿verdad? El impostar la voz. No porque yo veo una radio, una comunicación así como la de ustedes, ¿no? Como la de los chavos. Muy de improvisación, muy de hablar tal como soy. En ocasiones, pues tienes que hablar cachondón o decir poemas, ¿no? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Te digo, hay distintas cosas, desde el que trabaja en la estación de radio, ¿verdad? Que está corre y corre. Muy bien, pues ahora vamos a escuchar a voz de Julián Álvarez con este rolón que les va a encantar aquí. Es decir, son distintos tonos, o el que anuncia los partidos de fútbol, ¿no? Y ahora viene por la banda derecha el Chicharito Hernández, toque en corto para fulano de tal, y aquí viene la selección de México. Es decir, son muchas cosas y muchas variantes de nuestra voz.
pero sobre todo, independientemente de la voz, está acá arriba. ¿Qué es lo que vas a imaginar? ¿Qué es lo que vas a pintar? Yo a los chavos les pongo ejercicios, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio. Descríbeme esta puerta que está aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en mi cabina, tiene una puerta blanca muy bonita. Pero tú dices, pues es una puerta blanca, muy bonita. ¿Y qué más? Pues nada más, que tiene un picaporte y que tiene un cerrojo y qué más. Pues nada más. No, tiene mucho más, ¿verdad? Sí, porque es una puerta de madera que se construyó y que antes era un árbol, y era un árbol que estaba no sé, en un bosque, y ahí había pajaritos que ahí tenían sus nidos, y después se cortó, se diseñó, se hizo, y por esta puerta se le pintó, y por esta puerta han pasado mis padres, mis hermanos. Claro. En ocasiones la hemos cerrado porque tenemos un secreto que guardar. En fin, la imaginación es lo más importante en los medios de comunicación, independientemente de la expresión corporal, que no te ven en la radio, pero sí cuando tienes que trabajar en vivo, ¿verdad? Independientemente de todo, lo más importante es la imaginación. Sí, por supuesto. Que a pesar de esto, aunque es únicamente voz, o la voz es la que se escucha principalmente, pienso yo que también interactúa esta parte de la expresión corporal, aunque no se vea, porque se está escuchando, pero aunque no se vea, también forma parte o toma partida para expresar con la voz, ¿no? O sea, al final de cuentas, el cuerpo y la voz vienen siendo uno, no, pienso yo. Sí, te tienes que coordinar. Ayuda mucho, mira, por ejemplo, para los medios, lo que le llamamos nosotros los medios efectivos, como era el cine mudo, por ejemplo, que no tenías voz, o como es la radio, que no tiene imagen, tienes que utilizar tus recursos. Uno de los más importantes que a mí me enseñaron cuando yo empecé, yo tuve de maestros a Sergio Roth, a Bolívar Domínguez, a Ángel Fernández, a grandes nombres de la locución, y una de las cosas que más aprendí fue sobre todo a sonreírle al micrófono. Y decía, pues, ¿por qué le tengo que sonreír al micrófono si no me están viendo? Claro. Pues fíjate que aunque no te vean, la gente siente que te está sonriendo, pero que le estás sonriendo a ellos, a pesar de que no te están viendo. Claro. Y eso a mí en lo personal me ayudó muchísimo, bendito sea Dios. Desde que entré yo a Radio Cañón en 1983, siempre tuve la fortuna de que me acompañaron los niveles de audiencia altos, es decir, siempre tuve buen rating, y así hice muchos programas como los que mencionaba Miguel al principio. Hice muchísimos programas, dos de los cuales fueron los más sobresalientes: Vibraciones del Rock and Roll y La Mano Peluda. Sí, pero también hice El Delicioso Aroma del Rock Café, que pegó muchísimo, ¿verdad? Fama, El Mundo de las Estrellas, que también pegó muchísimo, a ritmo cañón. La Onda Grupera de Cerveza Sol, que fue un tiro en la onda grupera. Es decir, tienes que adaptarte a todo este tipo de cosas, y pues como dicen, ¿no? De acuerdo al pájaro es la pedrada. En ocasiones pues no puedes estar muy sonriente cuando estás diciendo que explotó un coche bomba en Irak, pero sí mantener siempre el ánimo, y siempre que la gente mantenga la atención en lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Eso es muy importante, que la gente, cuando tú estás hablando en el radio, diga, a ver, súbele para saber qué es lo que estás diciendo. Eso es muy importante, y es básico, porque hacer un programa de radio, por hacerlo nada más para uno y que te escuchen unos cuantos, pues qué flojera, ¿no? A mí siempre me ha gustado que me escuche muchísima gente, y para eso utilizo la imaginación. Imagino que hay un gran público allá detrás del aparato receptor que quiere escuchar lo que yo digo, que quiere escuchar la música que yo pongo, ¿no? Eso es lo que me interesa mucho a mí. Así es, porque al final de cuentas la voz siempre debe tener una dirección hacia dónde ir o hacia dónde quiere uno que vaya, ¿no? Ahora de esto estaba, retomando lo que dijiste de tus maestros, no sé, me entra la duda y me gustaría saber quiénes fueron
esos maestros de voz que tuviste? ¿Qué teóricos también formaron parte de tu vida? Bueno, en la escuela, en el Instituto Andrés Soler de la ANDA, tuve muy buenos maestros, entre otros Cuitláhuac Delgado, que era un gran maestro, Felipe Cortés, que era un extraordinario maestro de actuación, ¿no? Tuve en expresión corporal a Roberto y Mitsuko, que eran unos bailarines que todavía se mantienen excelentes bailarines. Es decir, tuve a varios, ¿no? Algunos actores también de renombre de aquel tiempo me dieron clases. Y ya dentro de la locución comercial, ya dentro de la locución profesional, tuve desde luego a Sergio Roth, que en los años 80 era el más importante locutor de la radio, el que hacía batas, pijamas y pantuflas, y a Bolívar Domínguez. Era la mancuerna de aquel tiempo, los más importantes. Y tuve también a Gustavo Calderón, el Conde Calderón, a Gustavo Calderón Villana Suico. Trabajé con Ángel Fernández, te decía, con don Fernando Marcos, con León Michel, que ha sido una de las voces más bellas que me ha tocado ver. Jorge Zúñiga, que era un vozarrón tremendo. Pues con muchos locutores. Trabajé con Jorge Gutiérrez Zamora, trabajé con Víctor Manuel Barrios Mata, uno de los mejores locutores, con Rubén López Córdoba, en fin. Y lo que son las cosas, curiosamente, yo a varios de ellos los ubicaba desde niño. Desde que yo era niño los escuchaba en la radio. Conforme pasó el tiempo, estudié yo mi carrera, saqué mi licencia de locutor y entré a la radio. Posteriormente fui director y tuve la oportunidad y el honor de dirigir a muchos de los que eran mis ídolos en aquel tiempo, ¿no? Fui jefe de Ángel Fernández, de don Fernando Marcos, de Gustavo Calderón, de Jorge Gutiérrez Zamora, de Barrios Mata, de muchísimos de ellos. Y después tuve también dentro de mi staff a algunos comentaristas de opinión y periodistas como Pepillo Origel, como Ruiz Gili, como Cristina Pacheco. Tuve la oportunidad de dirigir a don Alberto Barranco, al doctor Ernesto Lamoglia. En fin, ahí, como decíamos nosotros, hasta el más pelón se hacía trenzas, ¿verdad? Pero yo tuve ese gran honor de ser director de la segunda cadena nacional de Radio Córdoba. Yo, bueno, no me quiero salir tanto del tema, pero seguimos con estas cuestiones que te formaron y de las que aprendiste. No sé qué situaciones complicadas se te presentaron como durante tu profesión, de las cuales recuerdas o de las cuales te hicieron aprender más. Porque muchas veces esas cuestiones donde se presentan situaciones difíciles o complicadas o que no te salen bien, son las que te ayudan a formarte. ¿Tú recuerdas alguna experiencia así que hayas tenido al principio de tu carrera? Sí, mira, todos los días hay nuevas experiencias, ¿no? Todos los días el simple hecho de sentarte y prender un micrófono implica ya una experiencia, porque siempre hay el nerviosismo, ¿no? ¿Qué es lo que voy a decir? No me vaya a equivocar, no la vaya a regar. Cuando tienes que leer noticias en vivo y que te dan 21 cuartillas para leerlas, sin equivocarte, dices, híjole, aguas, ¿no? O cuando estás grabando un spot comercial y no te queda, o no le gusta al director, pues hay que repetir una y otra vez. No, pero también el hecho de dirigir, ya cuando estás dentro del negocio, cuando haces producción, te vaya a gustar todo lo que estás produciendo. Lo mismo para un programa que para una estación de radio, ¿no? Las entradas, las salidas, los pases a corte, los promocionales, todo eso implica una responsabilidad. Yo tuve algunas otras cosas, pero ya como director, por ejemplo, ¿no? Me tocó, cuando me nombraron director de la segunda cadena nacional de Radio Fórmula, en el staff estaban Eduardo Ruiz Gili, estaba Víctor Manuel Barrios Mata, estaba Rubén López Córdoba. Habían nombres importantes como Jorge Zúñiga, ¿verdad? Y uno de ellos era don Pedro Ferrey Santa Cruz, el papá de Pedro Ferrey de Con, que era un monstruo de la comunicación, un hombre que se había creado desde hacía muchos años, ¿no? Entonces él hacía un programa que pues no le iba muy bien porque el horario era difícil, en un horario difícil en la noche. Entonces, cuando pusieron ahí el memorándum de que yo iba a ser el nuevo director, a él no le pareció mucho, no le pareció muy apropiado. Dijo que como yo, siendo tan joven, lo podía dirigir a él
que tenía toda una vida dentro de la radio, ¿no? Sí. Y la televisión. Entonces fue para mí ¿cómo te diré? Un torito que me eché. Yo dije, híjole, pues ahora sí, don Pedro Ferriz no quiere que yo lo dirija. Pero, mira, yo le dije, don Pedro, pues tiene razón, ¿verdad? Pero yo soy el director, a mí me nombraron y yo reconozco mucho su trayectoria. Le reconozco los programas que hizo antaño, como fueron el de Un Mundo Nos Vigila y el Gran Premio de los 64,000 pesos, que fueron los que más le pegaron a él. Entonces le decía, pero lamentablemente actualmente no le está funcionando mucho lo que está haciendo. Los ratings de su horario son muy bajos, entonces necesitamos subirlos. Y con todo el respeto para su investidura, para la gran experiencia que se tiene y para todos los años que tiene desde que empezó en la W y todo, pues le quiero decir que ahora tiene que hacer las cosas a mi manera, porque en la radio moderna es distinta y creo que yo tengo más conocimiento. Así es que vamos a cambiar las cosas, las vamos a hacer de esta manera y de esta otra, y vamos a subir su rating, porque de otra manera pues está usted fuera. Y pues así como que no le pareció mucho, pero no le pareció mucho, y lamentablemente tuvo que salir porque él tenía un rating de 11 puntos, que no era nada comparado con lo que tenía en esa época Radio Red, que eran 128 puntos. Yo decía, es que tenemos que acercarnos siquiera a la mitad de lo que tiene la red, ¿no? Yo tenía en esa época 236, 37 puntos. Entonces, imagínate. Yo le dije, discúlpeme, pero en la radio moderna, la radio actual ya no es la de antes, ¿verdad? De tríos, voces y guitarras y de aquellos programas, porque la vida ha cambiado en México. Entonces pues vamos a cambiar. Y le di algunos tips de cómo podíamos competir y cómo podía él irse a los primeros lugares. Pues no quiso muy bien, y se tuvo que ir, lamentablemente. Ese fue uno de los problemitas. En ocasiones los periodistas como Eduardo Ruiz Gili también saltaban y no estaban de acuerdo con lo que yo ordenaba, pero al final de cuentas se tenían que disciplinar, porque pues a mí me nombraron el jefe y aprendía que tenía que respetar las decisiones, porque no estaba yo equivocado, porque en esa época no estoy muy bien, llevé la estación de radio a la segunda cadena nacional de Radio Fórmula, a colocarla dentro de una de las 4 primeras de la radio y a asesorar al dueño para que la 970, la primera cadena nacional, se fuera al primer lugar de rating. Entonces, pues el dueño, don Rogelio Azcárraga, tenía mucha confianza en mí, tenía mucha fe en mí y no lo hice quedar mal. Siempre me fue bien. Afortunadamente viví 21 años en Radio Fórmula, con muy buenos niveles de audiencia, con muy buenos niveles de ventas para la empresa y bueno, pues me pagaron bien también. Sí. Hoy pues toda una experiencia y bien compartida aquí con Ame y con Jonathan, dos jóvenes que se formaron igual en el mundo del teatro en la UNAM, son de la escuela de colegio de literatura dramática y teatro. Exacto, literatura dramática y teatro, y que están incursionando ahora en la radio por internet, y que pues finalmente el escucharte, el compartir estas vivencias, pues para ellos es una clase que te deben, mi querido Beto. Sí, así es. Pues yo les deseo mucho éxito, dale Jonathan, muchísimo éxito. Esto de los medios de comunicación es muy padre, no se desesperen, ¿verdad? Procuren plantarse bien frente al micrófono, ubiquen bien distintos tonos, acérquense, aléjense, y sobre todo improvisen, hagan ejercicios de improvisación, ¿verdad? De imaginación sobre todo, y van a ver cómo les va a ir muy bien, muy bien, que les va a ir. Por lo pronto, digamos, pónganse a hablar de economía y de finanzas. Agarren el micrófono para grabarse una hora, bueno, no una hora, grábense 15 minutos hablando de economía, de las bolsas de valores, del mundo, de cómo está la economía global, de todo eso, de la paridad de las monedas,
y yo sé que les va a costar mucho trabajo porque esto no es de ustedes, Sí, no sí, es sí. para ustedes, ¿verdad? Pero cuando lo empiecen a improvisar sin conocimiento de causa, después pónganse a estudiar un poquito, a leer un poquito ahí en Wikipedia, y después van a ver que sí pueden hacerlo, van a ver que sí. Y después de que hagan 2 o 3 ejercicios de temas que sean difíciles para ustedes, Sí. hablen por ejemplo del reggaetón, ¿verdad? Que a lo mejor tampoco les gusta como a mí, No. pero hablen de él y sin conocimiento de causa, después estudienlo y van a ver cómo bien. Y ya después que hagan eso, hayan hecho este tipo de ejercicios, entonces hablen de lo que a ustedes les gusta, Sí. del pop o del rock o de lo que ustedes saben, y se van a dar cuenta cómo todo va caminando muy bien, ¿verdad? Como sobre ruedas, muy padre. O sea, hay que hacer ejercicios un poquito difíciles primero para que ya lo demás venga con más facilidad. Claro. Claro, sí, muchas gracias por compartirnos este día tus conocimientos. Y de verdad son muy valiosos. Gracias a ustedes y gracias a Miguel, ¿verdad? Un día los voy a invitar a mi estación de radio, por lo menos se van a divertir muchísimo y van a ver a mucha gente conectada con nosotros. Muchísimas gracias. Claro que sí, siempre es un honor, un gusto compartir. Me acuerdo cuando arrancabas por las mañanas ese clásico saludo, Beto Cantú Rothschild, amigo, servidor y admirador de todos ustedes. Sí, esa fue siempre mi frase. Así es, y siempre pues siempre ha sido. Así es, y siempre acompañado, y pues además de toda esa experiencia te ha caracterizado por ser un caballero de la radio, ¿no? Yo pienso que debe uno tener mucho respeto por el micrófono y por el público que nos está escuchando. La gente que se toma la molestia de encender su radio o que prende su computadora o su teléfono celular para escucharnos, a mí me merece el mayor de los respetos. Así es que por eso hay que prepararse y hay que decir cosas interesantes, ¿verdad? Para todos, no nada más para uno. Eso es muy, muy importante. Así es correcto. Y pues bueno, hace poco también sufrimos la despedida de Gualberto Castro, una voz magnífica, ¿no? ¿De Gualberto? Sí. Sí, lamentablemente. Él ya estaba enfermo, el Wallace. Así ¿verdad? es. Tuve la oportunidad de verlo hace como un mes, un poquito más de un mes. Ajá. Y ya lo vi muy, muy deteriorado. Y sí, lamentable, pero mira, ustedes, sobre todo los chicos, están empezando una nueva vida. Algunos ya vivimos nuestra vida, ya disfrutamos, ya todo esto, ¿no? Pero pues la única seguridad que tenemos en la vida es que después viene la muerte. Claro. Sí. Viene la muerte, tarde o temprano, chicos y grandes, jóvenes y adultos, gordos y flacos, ricos y pobres, todos algún día tendremos que emprender ese camino, ¿verdad? Entonces, pues hay que vivir cada día, cada minuto que tenemos, ¿no? Yo ahorita estoy viviendo una etapa muy difícil de salud, pero aquí me mantengo y he aprendido a que debo de disfrutar cada minuto, cada hora de mi vida, disfrutarlo y hacerlo para bien. Así es, y pues sabes que estás en nuestras oraciones, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, pidiendo esa pronta recuperación tuya, Beto, porque finalmente las personas como tú siempre tienen un lugar en el corazón de la gente. Y oye, tantos corazones que te escuchamos tantos años en la radio y que te seguimos escuchando, pues unidos, créemelo que esas vibraciones como las del rock que viven en tu piel, pues vivirán también para que te ayuden a restaurarte. Así sea. Muchas gracias, Miguel. Pues yo les doy un abrazo grandototote y bueno, pues que le digamos larga vida al rock and roll. Así es, larga vida al rock, larga vida y largos éxitos al gran Beto, y que hoy para mí ha sido de verdad una satisfacción, un gusto. Hemos caminado
paralelos, en caminos paralelos, yo en otras estaciones, pero siempre escuchándote, siempre admirándote, respetándote como la gran institución de la radio que eres. Por ahí nos iniciamos muy juntos en la radio y por ahí hemos caminado, y créemelo, Beto, para mí ha sido un gran placer el haber compartido esta mañana estos micrófonos, y tenga la ocasión de darte un abrazo, estrecharte calurosamente, querido amigo. Espero que así sea pronto, y les mando un abrazo también, Ale y Jonathan. Muchas gracias por la entrevista y mucho éxito en su carrera. Muchas gracias. Humberto, muchísimas gracias. Gracias por compartir este espacio. Gracias por compartir el conocimiento, tanto conocimiento que tienes. Para mí es un placer. Estoy muy agradecida por tener esta oportunidad tan maravillosa. Te mando muchísimos saludos, saludos, muchos abrazos, y de verdad mis mejores vibras para que te recuperes pronto. Sí, muchas gracias, así sea, se los agradezco muchísimo. Sí, nuestros mejores deseos para que te sigamos escuchando y sintonizando en tus canales de radio. Muchas gracias. Pues gracias, Beto, puertas abiertas todo el tiempo para ti, y esto fue Beto Cantú, sus vibraciones del rock. Un fuerte abrazo, Beto, y gracias por compartir esta mañana, y aquí en Tu ¿Cómo lo dirías? Continuamos. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, hasta Beto. luego. Hasta luego. Claro que sí. Pues muy buena entrevista, ¿no? Claro que sí. Y oye, muy acorde a lo que estábamos hablando hace rato de la voz, de cómo cambia la locución a la locución de antes, sí, a la locución de ahora. Cómo se tiene que ir adaptando, ¿no? Así es. Esa pregunta ya no se la dije, pero, por ejemplo, Miguel Ángel, ¿tú qué podrías decirnos a lo mejor las diferencias y similitudes tal vez de lo que se puede llamar la vieja locución a la locución de ahora? Pues mira, la locución vieja o nueva va a ser locución. Claro. El respeto que le tenemos al ser locutor es lo que ha variado, ¿no? Desde mi punto de vista. Creo que aquí mucha gente joven no se prepara, como bien se decía, claro, no leemos, ¿no? El leer es bien importante, el conocer diversas materias, diversos temas, sí, te va dando la seguridad. Y ir haciendo ejercicios también de voz, de impostación, sí, inflexión, etcétera, te hace o te permite ir trabajando lo que la empresa te vaya requiriendo. Como hace rato escucharon el gran manejo de voz que, sí, tiene Beto, ¿no? Claro que porque, sí, bueno, de pronto te puedes volver gente muy seria, así como se plantea. Sí, sí, sí. O te puedes volver como más alegre, como más amable y todo eso. Entonces vas jugando y de pronto no tienes que hacer como muchas veces la gente joven, o que cae en el grito, o que cae en la estridencia total. Claro. Y entonces se pierde el sentido real de lo que tú estás queriendo proyectar. Entonces yo creo que más que cambiar, la locución seguirá siendo locución, será el respeto que le sigamos teniendo a los micrófonos, porque claro, antes tener una licencia de locutor no era nada sencillo, era muy complicado. Sí, ¿no? Y ahora cualquiera tiene un micrófono y una cámara para grabarse y expresar lo que quiera decir. Y ahí es donde te decía, el, sí, respeto, ¿no? El de pronto creo que el que yo me paro o me siento frente a un micrófono y me pongo a hablar, ya con eso me da esa licencia, esa capacidad. Finalmente todos podemos hablar. Así es. Que hablemos, cómo lo hablemos, qué trascendencia, eso va a ser lo más importante a la hora de trabajar en la radio. Y como se ha dicho siempre, y el concepto que tenemos aquí en Caldero y en otros lados, es mantener el lo vi en la radio, ¿no? El ejercicio que planteaba Beto hace rato de la puerta. Sí, efectivamente, yo te puedo decir, aquí hay una puerta. La puerta blanca. Una puerta blanca. Sí. Pero bueno, si tú empiezas a describirla, si tú empiezas a mencionar una serie de elementos, haces que el radio escucha
la vea. Y ya cuando logras que el radioescucha vea lo que la palabra narra, comenta, platica, sí, bienvenido a la locución, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Al final de cuentas estamos tratando de transmitir ideas, ¿no? De comunicarnos a través del lenguaje hablado, y no solo es el lenguaje hablado, sino las emociones y sentimientos que estamos sintiendo, cómo lo tenemos que hacer a través de la voz. Así es. Así es. Sí, la descripción, la historia, o con el entusiasmo que tú cuentas. Esa historia, porque, bueno, ese ejemplo de la puerta puede ser como, bueno, es una puerta. Para cualquiera podría ser algo sin sentido porque es una puerta, pero ¿cuál es el sentido que tú le das al momento de darle una historia o de contar una historia sobre esa puerta? ¿No? Sí. ¿Cómo le das la importancia? ¿Cómo hacemos que la gente se interese, ¿no? Que la gente nos continúe queriendo escuchar. Así es. Sí, porque de pronto puedes decir que caminaste el área de recepción, te dirigiste hacia la cabina ignorando realmente dónde se encontraba. Sin embargo, de pronto algo te llamó la atención, viste una puerta y ahí había un rec, un play, ¿no? Entonces tú te imaginas que ahí es justamente la cabina y entonces sin palabras la puerta o las imágenes te llevaron precisamente hacia el lugar al que tú querías llegar. Detrás de esos grandes cristales de pronto descubres una gran mesa o una mesa pequeña, como la quieras ver. En ella hay unos micrófonos de colores diversos, variados, y entonces el mundo de la radio, la imaginación, la palabra se abre ante ti junto con esa puerta. Y entonces vas precisamente invitándole a la gente a que camine a tu lado. Así es. Ahora, bueno, también es importante acentuar el nombre del programa de Tú Cómo Lo Dirías, que eso lo dejó muy claro Humberto. Tú cómo dirías un comercial, tú cómo dirías una noticia, tú cómo dirías, ¿cómo se llama esto? Un programa de música de banda. Fue muy, muy específico, nos dio en tan poco y sin preguntarle tanto, nos dio muchísimos ejemplos del tú cómo lo dirías, en cuanto a la locución, en cuanto a la voz, y me parece una persona extraordinaria, maravillosa y muy grato haber escuchado toda esta experiencia que él tiene, y más que esto, me apoya muchísimo también a mí, que yo estoy pensando, bueno, que estábamos hablando, ¿no?, del tema de titulación, y esto, ¿de qué tiene que ver la voz? ¿Cómo se maneja la voz? Sí. Igual un día Miguel nos prepara una ¿cómo se llama? Un programa dedicado a conocimiento de la voz, ¿no? Eso estaría muy genial. Muy interesante. Muy interesante cómo los locutores ven la voz y el uso de la voz en el radio, ¿no? Así es. Eso sería muy interesante para uno de nuestros programas, poder hablar sobre la voz en el radio, porque nosotros desde nuestra experiencia como estudiantes de teatro, tenemos un entendimiento de lo que es la voz, ¿no? De que sí, esta cuestión de la que hablábamos, de la voz expresa, pero ¿qué conocimientos ustedes los forman, ¿no? En este caso tú, Miguel, como locutor, ¿qué te ha formado? ¿Qué libros en locución de radio te han formado? ¿Qué libros conoces? Que tal vez le puedan ayudar a nuestros oyentes también. ¿Qué tal si alguno de nuestros oyentes se quiere convertir algún día en un locutor de radio? ¿Qué herramientas podríamos brindarles a estos espectadores en cuestión, no sé, de libros, de teóricos? No sé cómo lo piensas tú, Miguel. Mira, finalmente creo que los que, tanto Beto como los que estamos aquí, traemos un origen de teatro. Sí. Y el teatro nos ha ayudado mucho a todos. ¿Por qué? Porque finalmente el manejo de la voz pues, es importante. Pero bueno, aquí lo principal es ir y más que leer, es ejercitar. Ir, tomar taller de doblaje, ¿sí? Taller de locución como tal,
¿no? Los talleres de teatro, cómo impostar la voz en un escenario, porque no es lo mismo estar en un escenario que estar aquí frente al micrófono, ¿no? Porque si ahorita sacamos la voz que usas en el radio, en el escenario, pues de pronto se expande. La explosión, y es tremendo, ¿no? Hay una explosión. Entonces, bueno, es todo ese tipo de vivencias, pero sobre todo también lo que se marca mucho, leer, pero en general, tener una cultura amplia, y además de las vivencias que te va dando, la experiencia que te va dando el platicar diario con mucha gente. Ahorita Humberto en 40 minutos les sintetizó más de 30 años de experiencia en locución. Entonces, el tener esa capacidad de síntesis, como ustedes lo dicen, no hubo que preguntarle mucho. Así es. Pero bueno, es alguien que conoce, decían los abuelos, en la forma de agarrar el taco se conoce al que es tragón, ¿no? Entonces, aquí vimos cómo se agarra un taco en locución. Simple y sencillo, ¿cómo? Seguridad en ti, conocimiento de lo que estás haciendo y diciendo, y darte permiso de soltar la voz conforme la vayas necesitando, como te digo. Si tú vas a leer una noticia, pues definitivamente pues no puedes estar como en un tianguis, ¿no? O sea, tienes que soltarla con esa propiedad, con esa prontitud, ¿sí? Y saber respirar. Entonces, el ejercicio de la respiración va a ser bien importante, porque de pronto estamos hablando y esto se ve muy feo, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a respirar, tenemos que hacer, por eso te digo, el que traigamos la base de teatro te ayuda mucho independientemente del trabajo de locución, ¿no? Y leer mucho, trabajos de dicción, los famosos ejercicios, leer, hacer lecturas en otros idiomas también te ayuda mucho. ¿Por qué? Porque te ayuda a poder manejar mejor cualquier expresión. Hay palabras que parecen difíciles de decir, pero si tú ya sabes cómo descifrar signos más complejos como son otros idiomas, te ayuda a entenderlo, ¿no? El manejo de la boca también, si tú lo ves, la gente de radio, bueno, no lo ves, pero la gente de radio se enfatiza mucho se mueve la boca más hacia lo que queremos decir para que salga exactamente el sonido que tú estás pretendiendo lanzar o decir, y no se pierda. Pronto, claro, ¿no? porque al momento de atravesar a un medio como es el micrófono, la voz se llega a distorsionar un poco, llega a cambiar, a lo mejor no es la misma voz que si tú la escuchas en vivo, sí llega a cambiar, pero es utilizar estas técnicas para que la voz no cambie a lo mejor tanto, ¿no? Para que no se modifique tanto, pero no hablarlo de modificar en el buen sentido, sino esta modificación en la que no se llega a escuchar o no se llega a entender. Así es, conservar la intención, el sentido y el significado, ¿no? Para que la gente de alguna manera, cuando te escuche, pues realmente sepa de qué le estás hablando, porque de pronto, así como dicen, ¿qué dijo? ¿No? O sea, ya no te entendí, ¿no? De pronto, los que cantan, los que están en la radio, pierden esa sentido de responsabilidad de cómo debo decirlo yo en la radio. Así es, y también retomo una frase que dijo Humberto de tener respeto al micrófono. Y sonreírle. Eso la asocié demasiado igual con nosotros en teatro, el tener respeto al escenario, respeto al público que te está viendo o que te está escuchando. Eso es una parte esencial y que tú también repetiste, ¿no? El respeto que tienes ante lo que haces. Claro, los medios de comunicación te exigen respeto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque son medios de comunicación masivos, y son masivos porque le llegan a mucha gente. Y ya desde ahí hay que empezar, ¿no? Porque hay mucha gente que te dice los medios masivos de comunicación. Error. No hay medios masivos, son medios que comunican a las masas, ¿no? No masivamente comunican. Es el significado, todo este tipo de cosas. Entonces, ya de ahí empezar a plantear las cosas como son. Y por otro lado también el ir, lo que decíamos, ampliando el panorama, como él bien mencionaba, porque no te metes a temas que no son tuyos,
empieza a entenderlos, no vas a ser el experto, Sí, claro. pero sí empiezas a entender una serie de elementos que cuando a ti te toca estar al aire, pues va. O sea, imagínate que estás en 1985 y te pesca el temblor. Ay. Y tú tienes que soltar toda la información. No te vas a esperar a que llegue el conductor de noticiario para que empiece a fluir la información. No sabes qué, tú entras, intervienes y empiezas a manejar la situación informativa conforme la seriedad que se te la está requiriendo. Sí. Y entonces, si tú sabes manejar bien el área de noticias, pues va a ser más sencillo para ti. No te están pidiendo. La radio, la televisión no te pide que seas experto, el sábelo todo, pero sí que tengas un conocimiento amplio y que al menos las bases de lo que estás sentando sí lo tengas muy claro. Sí. Pero bueno, esta mañana, para variar, se nos fue otra vez rápido con esa compañía muy buena de Humberto Cantú. Humberto Cantú, el pícaro soñador. Un abrazote nuevamente, recupérate pronto, Humberto, y qué gusto haber compartido micrófonos, como me da mucho gusto compartirlos con Ame, con Jonathan, que aquí ya estará todos los jueves en Tú, Jonathan, ¿cómo lo dirías? Bueno. Estamos pensando para el próximo programa, antes de que nos vayamos, traer una obra a la mesa, ¿no? Y no sé, Miguel, si te gustaría traer a la mesa la obra de Medea, esta Medea de Eurípides. Y si quieren también, bueno, lo podemos pensar, contrastar esta figura de esta obra con la obra de Yerma, de Federico García Lorca, y cómo estas mujeres derrochan sus pasiones, ¿no? Una mata a sus hijos, porque el novio, el hombre, el que ama, se casa con otra mujer, y esta otra mujer que no puede tener hijos, que tiene este deseo de poder tenerlos, si no se los puede dar su hombre, y cuando se entera que no es por ella, que ella es la que no está yerma, lo mata. Gracias. Sí, así es. Queremos sobre todo contrastar la figura de la mujer en las obras de teatro, y qué mejor que con estos dos ejemplos. Está interesante porque además está de moda, ¿no? Porque Sí. acaba de hacer las Así es. mujeres productoras de cine su frente progénero. Entonces, bueno, pues adelante, y pues no se lo pierdan, va a estar interesante. Eurípides y Federico García Lorca en... ¿Y tú cómo le dirías? Así es, no se la Así pierdan. es. Nos vemos próximo jueves. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Estoy harto de escucharlo, tu soneto en mi cabeza que me dice que no puedo lograr todo lo que yo tengo planeado para vivir sin reincidir, sin revivir todos mis hábitos pasados. No me molestes más, que tengo nada de paciencia para oírte mencionar una y otra vez. Todos dicen que no, 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 todos dicen que no. Voy a lograr reponerme de la adicción que fue tu amor, 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 que fue tu amor. Aparentemente todo fue un error, aparentemente lo que hubo no fue amor, aparentemente todo fue un error, aparentemente lo que hubo no fue amor, Ahora puedo empezar de nuevo, no te voy a culpar. No quiero que me digas luego que no lo quise intentar, y te digo, yo siempre le echaba muchos huevos. Tú te desayunaste un par al final no quedó ni un solo huevo. Alejarme me cuesta un remedio. Si
me ves, no me avientes muchos huevos. Ya ves que tan caro está él. Mi corazón es tan frágil como un huevo que se pierde y se aleja flotando en el mar.